Rating System. Seguimos en la central de informaciones para conversar de inmediato con el médico infectólogo Ernesto Gosser, ya nos acompaña y de inmediato le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Doctor Gosser, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, ya que estamos con toda la fiebre mundialista, hablando pues del fútbol, de la selección, por ese tema me gustaría comenzar y consultarle sobre las posibilidades de que se pueda aceptar público en los estadios y que a partir de las próximas semanas se pueda considerar esta opción. ¿Cómo ve usted esa alternativa en el contexto en el que nos encontramos en estos momentos? Bueno, a todos nos gustaría poder seguir regresando a nuestra vida anterior con seguridad. Sin embargo, por ahora no me parece que va a ser posible regresar a los estadios porque se tiene que evitar, como ya se ha conocido, las aglomeraciones. Entonces, en un estadio hay mucha gente, si bien está al aire libre, lo cual es algo positivo, porque en ambientes donde hay bastante circulación de aire hay menos riesgo de contagiarse. Sin embargo, la cantidad de personas tiene que ser mínima y cuando uno va al estadio grita, habla, se emociona y todavía no... Se abraza, ¿no? Con todos. ¿Perdón? Se abraza además, ¿no? Cuando viene gol, abrazas a todo el mundo sin importar además quién se encuentra a tu costado. Así es, porque el fútbol es un deporte apasionante. En el Perú, después de la clasificación al Mundial anterior, estamos progresivamente, como decía el señor Venturo, probablemente entremos más en calor y volvamos a expresar nuestras emociones en los estadios con mayor fuerza, pero por ahora creo que lo más seguro para todos es que los futbolistas puedan jugar y nosotros los podamos ver desde la televisión. Esto mismo está ocurriendo en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en Europa, donde se estaba pensando reactivar la presencia de hinchas en el estadio, se ha dejado de lado porque por este riesgo que le mencionaba al comienzo. No podemos tener aglomeraciones porque las aglomeraciones son una oportunidad para exponernos y contagiarnos por todo lo que dice usted. Gritamos, nos abrazamos, conversamos, comemos, y entonces lamentablemente por ahora no va a ser muy fácil que podamos regresar al estadio físicamente, vamos a tener que alentarlo desde lejos. Claro, tendría que ser como muy regulado, ¿no? Había una propuesta de la Conmebol para que se permita el ingreso de hinchas, pero solo con un aforo del 30%, bastante reducido, y me imagino que guardando el distanciamiento, pero ya finalmente decía la Conmebol, depende de cada país, evaluando por supuesto la situación de cada lugar. Y entiendo que Perú ha decidido que por ahora todavía no lo va a hacer y me parece que está bien que observe cómo va evolucionando la pandemia en nuestro país y digamos, la adopción cada vez mayor de las medidas de prevención se está dando, pero hay que tener seguridad de que eso se va a cumplir, ¿no? Pero igual, en los espacios claro. donde se aglomera la gente, eso por mucho tiempo, eso pone en riesgo, ¿no? Y un riesgo innecesario, porque pueden jugar, pero todavía creo que no podemos estar en los estadios. En la medida que tengamos, digamos, exploraciones de experiencias que se pueden ir haciendo en otros países donde ya bajó notablemente la pandemia y se vea cuál es el tamaño del aforo y la distribución dentro del estadio, vamos a poder probablemente regresar, ¿no? Claro. Después de meses durísimos, estamos avanzando
en un buen camino y no valdría la pena arriesgar todo eso. Doctor Bosser, queríamos consultarle también a usted sobre los distintos tipos de pruebas para poder detectar la COVID-19 que hoy mismo están en el mercado. Estamos bastante familiarizados con las pruebas moleculares, con las pruebas serológicas, también conocidas como pruebas rápidas, pero hoy se habla de pruebas de antígenos, prueba ELISA COVID, prueba CLIA, y creo que sería importante conversar con usted para que en primer lugar nos explique de qué estamos hablando, cuál es el objetivo de cada una de estas pruebas y además qué nos conviene, ¿no?, en estos momentos como país. ¿Cuál es, doctor, rápidamente para ponernos en contexto, la diferencia entre las pruebas moleculares, las pruebas serológicas o rápidas y esta nueva prueba de antígenos que está en el debate? La diferencia es que las pruebas moleculares y las de antígeno detectan la presencia del virus. Las moleculares porque detectan su material genético y las de antígeno porque lo que identifican es unas proteínas que hay en la membrana del virus. Entonces, moleculares y serológicas detectan que esa persona tiene el virus en este momento y por lo tanto, si es positivo, esa persona debe ser aislada y debe tener todos los cuidados que corresponden. Las pruebas serológicas lo que nos muestran es cómo nuestro organismo ha reaccionado frente a la presencia de un virus en el pasado. Entonces, ingresó un virus, nuestro organismo generó anticuerpos y esos anticuerpos se van a medir con las pruebas serológicas. Y las pruebas serológicas son de varios tipos. Están las rápidas, que usted ha mencionado, pero esas que mencionaba, la CLIA y ELISA, son también pruebas de serológicas, porque lo que miden es anticuerpos. La diferencia entre las rápidas y la CLIA y ELISA es que CLIA y ELISA lo que miden es la cantidad de anticuerpos. O sea, se llama prueba de anticuerpos totales. Entonces, es más precisa. En un estudio que ha sido publicado hace algunas semanas en una revista británica, muestra que tanto ELISA como CLIA son bastante mejores en sensibilidad y especificidad que las pruebas rápidas. Entonces, leí además sobre estas el uso pruebas, de las doctor, pruebas de serológicas es para antígenos. cuando yo quiero medir en una población. Ajá. Sí, perdón, dígame. No, termine por favor la idea. Las pruebas, lo que decía es que las pruebas de ELISA y CLIA lo que miden es la cantidad total de anticuerpos y se usan para saber en una población cuántas personas han sido afectadas. Y también podrían usarse individualmente si es que yo quiero saber si una persona que tuvo un resultado positivo pero no tuvo síntomas, o una persona que tuvo síntomas pero tuvo resultados negativos, yo puedo hacer esa prueba de ELISA y CLIA, o CLIA, perdón, más o menos a las 3 o 4 semanas, y si sale positiva quiere decir que efectivamente tuvo, pero no sirven para hacer el diagnóstico inmediato. Esa es la gran diferencia. Ajá. O sea, cada prueba tiene Y ese es el punto clave. Así es, tiene su aplicación. Que ¿Y las en qué pruebas momento se va a aplicar? serológicas, ya sean, claro, ya sean las pruebas rápidas, las pruebas ELISA, COVID o CLIA, no son pruebas que dan el diagnóstico, pero sí podrían servir, por ejemplo, para hacer un estudio de seroprevalencia en una población. Así es. Así es. Así es. Y la otra cosa importante es que los médicos estamos capacitados, formados para ver la figura completa. Y los salubristas también, los médicos, la figura completa en un paciente y los salubristas en una población. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo un paciente que tiene síntomas y signos y ha estado expuesto y la prueba sale negativa, yo manejo al paciente como si tuviera COVID. Entonces, la clínica es la que manda, decimos en medicina, ¿no? Y también en salud pública, el propósito de la prueba y para qué me va a servir y qué tipo de sensibilidad y qué tipo de especificidad debe tener, eso me va a servir para decidir en qué momento y cómo uso. Entonces, esto es algo que debe capacitarse más a
a las personas que están trabajando en el primer nivel y las que trabajan sobre todo en los gobiernos locales que están utilizando de manera equivocada las pruebas, ¿no? Probablemente porque no es fácil. O sea, lo que acabo de decir probablemente no es muy fácil de aplicar, de entender, porque cada prueba tiene su momento y su utilidad. Por ejemplo, si yo le hago una prueba de antígeno, esta que está hablando que es nueva, a una persona que no tiene síntomas, probablemente no salga positiva y puede ser que tenga la enfermedad. O si le hago la prueba de antígeno, a los 6, 7 días probablemente salga negativa y tiene la infección. Eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la Casa Blanca. En la Casa Blanca, a las personas que asistieron a una reunión, les hicieron la prueba de antígeno, porque es una prueba cuyo resultado sale a los 15 minutos, entre 5 y 15 minutos. Entonces después muchas personas no entendieron bien, o no sé si les dijeron o no adecuadamente, pero se retiraron las mascarillas, porque estaban en un espacio público, como el estadio que usted me estaba preguntando al inicio. Entonces estaban en un espacio abierto, en un jardín muy bonito y muy grande, se retiraron las mascarillas, ¿y qué pasó? Hasta ahora por lo menos sabemos que 15 de ellas, de las 150, 200 personas que estuvieron, se han infectado. Entonces, cada prueba tiene su utilidad, su momento, y nos dice algo que debe ser interpretado por el médico, por el epidemiólogo, y debe ser aplicado de esa manera. No es que si me sale positivo es positivo, si me sale negativo es negativo. Los médicos vemos al paciente, y los salubristas vemos a la población. Entonces, un resultado para mí es una referencia, pero yo voy a decidir a partir de una serie de otras informaciones, y tiene que haber una capacitación. Doctor Gosar, y Sí. aquí se ha criticado mucho desde la comunidad científica y médica que se utilicen las pruebas serológicas rápidas para diagnóstico en distintas instituciones, que las utilice el MINSA. Sin embargo, desde el MINSA aseguran que no van a comprar por el momento más pruebas moleculares. En ese contexto y en el momento en el que nos encontramos, ¿podría ser una alternativa utilizar las pruebas de antígeno, que son mucho más económicas, cuyo resultado es mucho más rápido y no demanda además de ingresar las pruebas a un laboratorio especializado? Podrían utilizarse siempre y cuando se tenga en cuenta lo que he mencionado, que su sensibilidad, o sea, la capacidad de encontrar a todos los positivos, a la mayor cantidad de positivos posibles, sea adecuada. Es decir, a personas que tienen síntomas o personas que están en una zona donde hay mucha prevalencia. Pero si yo hago esa prueba en personas que no tienen ningún síntoma y la prevalencia es baja, probablemente voy a tener muchos falsos negativos. Es decir, personas que su resultado, le entregan la prueba y dice es negativo y se van a su casa, pero en realidad sí son positivos y van a contagiar. Entonces, la prueba de antígeno es mejor que la prueba serológica, pero debe ser utilizada adecuadamente. Entonces, por eso es que le mencionaba que lo que pasó en las personas salieron negativas, pero en realidad eran positivas y se han contagiado entre ellas, ¿no? Ese es el riesgo. Entonces sí se puede utilizar, pero, por ejemplo, las pruebas anti-antígeno son más eficaces, tienen mayor sensibilidad en los primeros 7 días de haber empezado la infección. Entonces, si una persona no tiene síntomas, es más difícil saber si su resultado es el diagnóstico. válido. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer ahí? El ministerio seguro lo que va a hacer antes de hacerlo masivamente, va a validar esa prueba y va a definir en qué momento y en qué población debe usarla. Lo ideal sería obviamente las pruebas moleculares. También hay pruebas moleculares rápidas, Claro. pero eso tiene un costo y el ministerio irá definiendo. Pero lo mejor es encontrar al virus. Cada vez que yo encuentro al virus, yo lo puedo cercar. Ubico a la persona, le doy todas las comodidades para que esté aislada, busco a sus contactos, también los pongo en cuarentena, y así voy cercando al virus, ¿no? Y en este momento sí es importante que ubiquemos al virus para que este descenso sea un descenso sostenido, firme, y nos lleve a terminar esta ola y a prepararnos hasta que tengamos una vacuna
que nos permita sentirnos que ya estamos protegidos, ¿no? Así es, eso es lo más importante. Doctor Gosser, como siempre, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en RPP. Buenas tardes, Tatiana. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Y lo más importante, mientras no haya una vacuna, mientras toda la población no esté inmunizada, sigámonos cuidando. Use siempre su mascarilla, guarde el distanciamiento social y, por supuesto, lávese constantemente las manos con agua y jabón. Esas son las reglas de oro. Vamos a una pausa, volvemos con más.